Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, este espacio donde debatimos, platicamos y negociamos, cotorreamos sobre todo lo que nos atañe en cuanto a la agenda pública nacional e internacional. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es el Sistema Nacional de Cuidados, un conjunto de políticas, programas y acciones articulados para garantizar los derechos de todas y todos aquellos que necesitan y brindan cuidados. Si bien el debate sobre este sistema está cobrando impulso en los ámbitos académicos y políticos, es un tema social que necesita un análisis más profundo, ya que en México la encuesta nacional para el Sistema de Cuidados 2022 estimó que 58.3 millones de personas en el país requieren cuidados en los hogares. De ese total, 64.5% los reciben de una persona de su hogar. Tras estos datos y la rápida demanda que se acerca para satisfacer las necesidades de salud de las poblaciones de todo el mundo que envejece rápidamente, distintos colectivos y organizaciones de la sociedad civil se han puesto a trabajar para buscar un bien mayor para todas aquellas personas que su labor principal son los cuidados, tanto a personas adultas, mayores, infancias y demás. Algunas de las propuestas que han surgido para este proyecto buscan crear una ley general para el Sistema Nacional de Cuidados y reformar los artículos constitucionales 4 y 73. ¿Pero qué significa esto? Veamos esta cápsula de contexto que hizo nuestros compañeros de producción. La población en México y en todo el mundo está envejeciendo. Este fenómeno se debe a la disminución de las tasas de fecundidad y mortalidad, lo cual ha llevado a un aumento en la esperanza de vida. Se proyecta que en los próximos 40 años, el grupo de personas de 60 años o más representarán el 22% de la población mundial, según un estudio de 2011 de la Organización Mundial de la Salud. Por lo que es de suma importancia el reconocimiento del cuidado como un derecho fundamental en México y todo el mundo. A medida que la población envejece y acumula discapacidades que posiblemente la llevarán a necesitar de cuidado y atención permanente. Pero en nuestro país, ¿ya se está haciendo algo para solucionar este problema? Y la respuesta es sí. Desde hace unos años, México ha buscado el mejoramiento del Sistema Nacional de Cuidados. Este ambicioso proyecto busca garantizar el acceso equitativo a los servicios de cuidado, promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y reducir las desigualdades de género que por décadas han recaído sobre las mujeres. Este sistema surge de una lucha histórica liderada principalmente por el género femenino, que desde los hogares hasta los espacios legislativos han exigido reconocimiento y justicia para el trabajo de cuidado no remunerado. Este sistema tiene como objetivo garantizar el derecho al cuidado digno para todas las personas, especialmente aquellas en situación de dependencia como niñas, niños, personas mayores y con discapacidad. La ley establece que el Estado deberá implementar políticas públicas que redistribuyen equitativamente las labores de cuidado, fomentando un modelo inclusivo y corresponsable. Además, se propone un enfoque de derecho que no solo beneficiará a quienes reciben cuidados, sino también a quienes los brindan, promoviendo condiciones laborales dignas para personas cuidadoras. Desde 2020, la creación de este sistema ha registrado avances significativos. Entre ellos destaca el Mapa de Cuidados de México, desarrollado por el INMujeres, el Colegio de México y la ONU Mujeres, que identificó más de 90,000 puntos de cuidado en todo el país. A nivel estatal, ciudades como la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León han implementado iniciativas locales como la Utopía Iztapalapa, que ofrece servicios integrales para madres trabajadoras y personas dependientes. Sin embargo, el financiamiento del sistema representa un desafío crítico. Expertos estiman que su costo anual podría alcanzar aproximadamente hasta el 1.4% del PIB. Presuntamente, ante el déficit fiscal que enfrenta el país, organizaciones como Oxfam México han señalado la necesidad de una reforma fiscal progresiva para garantizar recursos suficientes. Actualmente, el 52% de las mujeres en México no trabajan de manera remunerada debido a sus responsabilidades de cuidado, lo que las mantiene en desventaja económica y social. En promedio, las mujeres dedican 39.7 horas semanales a estas labores, frente a las 15.2 horas de los hombres, evidenciando una profunda desigualdad. Países como Uruguay, Costa Rica y España han demostrado los beneficios de contar con sistemas nacionales de cuidado. Estas experiencias inspiran a México a avanzar hacia un modelo inclusivo que propicia a las personas dependientes y brinde autonomía económica a las mujeres. El camino para consolidar este sistema requiere un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado.
Este sistema no solo representa una oportunidad para cerrar brechas de género, sino también para garantizar un futuro más equitativo y sostenible. ¿Tú qué opinas? El Desfiladero. Ahora sí, para entrarle al tema, les presento a nuestra mesa del día de hoy, que nos acompañan Marta Ferreira, directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, así como Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México. Compañeras, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, con un tema que venimos escuchando mucho, sobre todo por las campañas, ¿no? Las campañas electorales que estuvimos viviendo hace unos meses y que duraron como varios años. Salió a relucir el tema de la importancia de esto de los cuidados y como que no quedaba muy claro qué era, ¿no? Yo recuerdo que alguna candidata que después también lo incluyó en su agenda, en algún momento también dijo que eran como las guarderías, ¿no? Tener guarderías, eso ya es un sistema de cuidados. Y me gustaría como empezar definiendo un poquito a qué nos referimos con esto y de qué estamos hablando. Y empezaría por acá contigo, Marta, que nos ayudes a descubrir qué es eso de tener un sistema o un proyecto o una estrategia de cuidados, tanto en lo personal como también en las políticas públicas. Muchas gracias por invitarme, Ray. Muchas gracias por compartir también esta mesa. Araceli, es un gusto estar aquí contigo también. Bueno, pues es verdad que cuando en la vida cotidiana hablamos de cuidados, no todo el mundo entiende de qué se está hablando. Incluso las mujeres que gastan muchísimo tiempo de su vida en hacerlo, no se dan cuenta muy bien de qué quiere decir eso de los cuidados. Y tiene que ver también con que está tan naturalizado que lo vemos como parte de nuestra identidad, de quienes somos, de nuestras responsabilidades. Pero los cuidados son todas esas tareas y actividades que se hacen para brindar bienestar a personas que no pueden darse bienestar, no pueden lograr ese bienestar por sí solas. Entonces, ahí ya cuando hablamos de eso, hablamos de una cierta situación de dependencia. Y entonces hablamos pues de las infancias, de los bebés, hablamos de los niños, de las niñas, hablamos de las personas adultas mayores que están en situación de dependencia, no todas están en situación de dependencia, de las personas enfermas que necesitan atención, de las personas con discapacidad. Hay diferentes tipos de discapacidades que requieren mucha atención y como dijo el reportaje que acabas de pasar, pues las mujeres ocupan de su tiempo en promedio casi 40 horas a la semana en promedio. Quiere decir que si yo ocupo menos, hay mujeres que trabajan más de 40 horas a la semana, nada más que en cuidar. Es decir, cuidar es eso, dar atención a los bebés, procurar la vida, también procurar que los alimentos estén, que haya comida, que haya higiene, que no nos muramos envenenados, que la casa esté limpia, que la ropa esté preparada. O sea, toda esa carga de cuidados es enorme y es prácticamente una jornada laboral más, ¿no? Si todos trabajamos más o menos 40 horas a la semana, pues lo otro son 40 horas, ¿no? Entonces, el tema de la naturalización, es decir, que creamos que es casi de nuestra obligación como por haber nacido mujeres, impide que podamos darnos cuenta de lo tremendo y de los enormes impactos que seguramente vamos a hablar ahora, que eso tiene en la vida de las mujeres, ¿no? ¿Cómo separarlo o en qué momento dejaron de ser, por ejemplo, como las tareas del hogar o las tareas de la casa? ¿Qué más abarca, no? Porque abarca los cuidados de las personas. Ajá. O sea, nosotros hablamos siempre de tareas de cuidado y cuidados del hogar para diferenciar, ¿no? Porque a lo mejor puedes no limpiar tu casa, pero un bebé lo tienes que cuidar. Y una persona adulta mayor que necesita atención la tienes que cuidar. Una persona con discapacidad no la puedes dejar sola. Es decir, ahí hay una diferencia, ¿no? Entre cuando sostienes la vida, ¿no? Cómo haces para sostener la vida. Pero todo eso suma una carga de trabajo enorme. Y como veíamos también en el reportaje, suma una aportación económica que las mujeres hacemos a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ese es como un punto en común que podemos, pues, con el que podemos empezar. Claro. ¿Y qué es los cuidados o una estrategia de cuidados desde el punto de vista de las políticas públicas? ¿Es esto de que haya guarderías, como decían? No, bueno, esta cuestión, bueno, que además es un nombre muy feo, ¿no? Porque es como ir a guardar un bebé ahí, un niño. No, el sistema de cuidados en realidad es toda una serie de servicios que el Estado provee
para garantizar lo que Marta nos acaba de compartir, en términos o sea, como que normalmente se entiende estas responsabilidades del cuidado como una tarea a nivel privado de los hogares. O sea, los hogares satisfacen sus necesidades de cuidado. Y cuando hacemos el salto al tema del sistema de cuidados como política pública, significa que hay una responsabilidad del Estado para proveer toda esa serie de servicios que se requieren para la manutención, para la vida, para la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, no solamente están los lugares donde, digamos, se tienen que tener a las personas que requieren ese cuidado, como nosotros en la Ciudad de México les llamamos centros de cuidado y atención infantil, que van a ser, digamos, como uno de los pilares de cuidado en la Ciudad de México, sino también, por ejemplo, las casas de día, donde las personas que tienen adultos mayores que no no pueden estar solos, digamos, todo el tiempo, puedan recurrir a llevar a sus adultos mayores a estas casas de cuidado. Y es un sistema que en realidad no se ha desarrollado. O sea, la Ciudad de México, por ejemplo, que es una de las más avanzadas en términos de los derechos de las mujeres, que ha estado gobernando la izquierda desde que tuvimos el derecho al voto en la ciudad, en fin, no ha habido esa revolución de los cuidados, que es ahora lo que queremos, ¿no? Que haya una responsabilidad del Estado que esté proveyendo esos servicios, inclusive, por ejemplo, está pensado con tener un sistema de lavanderías, que muchas veces dicen, bueno, pero pues ¿cómo es? Pero es que la carga de realizar el lavado de la ropa es enorme, también un sistema de comedores muy amplio. Entonces son muchas cosas a través de las utopías que sale también en el video, que es una idea que Clara desarrolló, la jefa de gobierno, Clara Brugada, que desarrolló siendo alcaldesa, las utopías que en realidad tenemos pues no solamente todo el acceso al deporte, a la cultura, a la recreación, sino también garantizamos los espacios de cuidado. ¿Y por qué son importantes como política pública? Porque a final de cuentas, por ejemplo, México es uno de los países con las tasas de participación más baja de las mujeres. Parte de ello es porque el sistema educativo, que normalmente se asocia con un sistema de cuidados, pero bueno, digamos, son parte y al mismo tiempo no. El sistema educativo también es un tema de desarrollo de capacidades, pero el que estén en escuelas prácticamente de medio tiempo hacen muy difícil, entre otras razones estructurales que hay en nuestro país, la incorporación de mujeres al mercado laboral. Porque, digamos, es muy difícil que ellas tengan la posibilidad de dejar niñas y niños solos en casa. O sea, a veces, si salen a trabajar, tienen que pagarle a otra mujer normalmente, ¿no? Por la división sexual del trabajo que nos han impuesto, ¿no? En el sistema patriarcal, pues entonces tienen que pagarle a otra mujer normalmente. En fin, es muy complejo, pero es aquí compartir las responsabilidades. Pero además, construyendo, como también se ve en tu video, las nuevas masculinidades en términos de la importancia de que el trabajo de cuidados sea un trabajo de hombres, mujeres, en donde participemos todos, porque lo importante es que nos cuidemos, ¿no? Entre todos. No que la mujer cuide, sino que todos seamos parte de esta tarea tan importante que ha sido pues subvalorada, ¿no? Es revalorizarla, ¿no? Redistribuirla y resignificarla, ¿no? ¿Por qué esto que parece tan privado, tan personal, tiene que ser una responsabilidad del Estado, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, hace algunos años que se ponía de moda esto de los asilos. Yo recuerdo que muchas amigas me decían, no, pues es que yo de grande quiero, pues ahorro y ya me voy a un asilo y ahí estoy con mis amigas y tal, ¿no? Pero es como una visión muy, pues, de cuidarte a ti mismo, ¿no? ¿Por qué tendría que hacerse cargo el Estado, por ejemplo, de estas cosas? Bueno, yo creo que ya también ahora con
desde hace 6 años, ¿no? Con este cambio de paradigma de gobierno, de un Estado social que se hace responsable de las necesidades, en términos generales, de las necesidades de la sociedad. Yo creo que ahí está, ¿no? O sea, el Estado se hace presente. Como bien dices, hemos pasado 40 años de paradigma individualista, ¿no? Donde yo, bueno, ahorro mi dinero, tengo esa fantasía, ¿no? De que tengo mérito, tengo buen trabajo, tengo buen ahorro, y no importaba si habías venido de una buena familia, si no, o sea, parecía como que lo único que necesitabas era el mérito y la capacidad de ahorro, de conocer, ¿no? Cómo invertir el dinero y cómo ibas a tú proteger tu vejez individualmente. Pero ese paradigma a partir de 2018 cambia radicalmente, ¿no? Y entramos en un gobierno con esta idea de un Estado social, ¿no? Y volvemos a una idea de un Estado de bienestar, que es este Estado que protege y es un Estado que promueve ciudadanía, que promueve derechos, ¿no? Esto de la exigencia del derecho, ¿no? O sea, de los derechos se hacen exigibles, ¿no? Y entonces estamos en un paradigma completamente distinto a ese que tú mencionas, en donde hay gobiernos que están vigentes hoy en día también y que tratan de reducir, ¿no? la potestad del Estado para pasarle toda la responsabilidad a los individuos, ¿no? Entonces, esta es una lógica completamente distinta. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho, ¿no? Lo dice todo el tiempo en las mañaneras también, y cuando habla del sistema de cuidados, habla también de este sistema progresivo, ¿no? Que va a iniciar tomando pues como eje las mujeres, la vida de las mujeres más precarias, más pobres del país, que han estado más abandonadas, que son las mujeres en la maquila, las mujeres jornaleras, ¿no? Entonces, eso, si lo dejas a la voluntad individual, pues difícilmente las mujeres de la maquila y de las jornaleras agrícolas van a poder tener alcanzar, ¿no? Esa capacidad para cuidar y cuidar bien y poder darle, no atender a sus hijos y adultos mayores en condiciones. Es el Estado el que tiene que venir a apoyar eso, porque no es solamente un tema de bienestar, etcétera, sino es un tema de reciprocidad. Las mujeres hemos estado sosteniendo, y hay organizaciones que hablan de subvencionando el crecimiento del país, año tras año y siglo tras siglo. Los trabajos de cuidados en el país, en trabajo no remunerado, según la cuenta satélite de México de trabajo no remunerado, es mayor, la aportación es mayor que toda la industria manufacturera de este país. Es mucho. Pero eso nunca se le ha pagado a las mujeres, nunca se les ha reconocido. Entonces, si tuviéramos que pagar eso, sería igual a esa suma que digo. Entonces, esa también es una forma de reconocimiento y decir, las mujeres han estado subvencionando el crecimiento, el desarrollo, en detrimento de sus posibilidades. ¿Y por qué digo en detrimento de sus posibilidades? Porque muchas mujeres dirán, a mí me gusta cuidar. Pues sí, es un derecho también el cuidado, ya hablaremos de eso seguramente. A mí me gusta cuidar, pero también muchas veces por cuidar no puedes decidir ciertas cosas sobre tu vida, no puedes tomar decisiones que te gustaría. No hay mujeres que les gustaría estudiar y no pueden porque están cuidando. O sea, nosotros podemos ver las estadísticas, y las estadísticas dicen que las mujeres de 19 a 29 años, más del 40% no trabaja o no estudia porque tiene que cuidar. Entonces, imagínate eso en números, en cifras, la cantidad de mujeres, la cantidad de talento, la cantidad de profesionistas, la cantidad de artistas, la cantidad de músicas, claro, la cantidad de vidas desarrolladas que se han quedado o se están quedando en el tintero. Yo creo que como país tenemos esa responsabilidad también hacia las mujeres y las niñas. Hace poco justamente hablábamos en otra mesa de cómo no hay en la gran mayoría de las empresas de este país mujeres en puestos de dirección, ¿no? Porque muchas veces, aunque van en un desarrollo laboral que digamos es medianamente bueno, pues como que les toca la parte de embarazarse, ¿no? Porque hay un reloj biológico que está ahí girando y después regresan y ya no tienen las mismas oportunidades, ¿no? Entonces el desarrollo se va quedando ahí atorado. Y es muy interesante porque, no sé, a ver, luego me regañan a mí en mi casa mis tías porque no se entiende mi parte irónica en este programa, pero ¿por qué mis impuestos
tendrían que subvencionar pues de alguien que a lo mejor no trabajó lo suficiente o en los cuidados de los hijos de alguien más si yo me encargo de los míos? Bueno, mira, aquí el tema de los impuestos, ¿no? Es un tema que normalmente precisamente las personas tienen muchas dudas sobre el ejercicio del dinero y que no están dispuestos a, digamos, como a contribuir con los impuestos, y todo critican en términos de yo pago mis impuestos y luego no sé qué pasa con nuestro dinero, ¿no? Pues pasa que tienes agua en tu casa, pasa que tuviste educación, pasa que tienes calles alumbradas, bien o mal pavimentadas, con banquetas, en fin, hay tantas cosas que se hacen con los impuestos que la gente cree que no sirve para nada, cuando en realidad la sociedad no podría reproducirse como se reproduce actualmente, ni tendría los niveles de producción ni nada para eso. En materia de cuidados, ¿por qué? Porque finalmente es una corresponsabilidad, es responsabilidad de todos, y como Marta muy bien lo explicó, es un trabajo no remunerado. O sea, las mujeres tenemos que realizar un trabajo porque socialmente nos han asignado esa tarea, que nadie la reconoce ni la valora. Y tiene un valor de producción, porque tú tienes que pensar, ¿cuánto pagarías tú porque te cuiden a tu hijo? Frente a cuánto pagarías de impuestos para que la sociedad tuviera lugares dignos y adecuados para el cuidado y desarrollo infantil. Pues es mucho mejor tener un tema de solucionarlo colectivamente, y además el tema de la suficiencia presupuestaria es fundamental para dar posibilidad de tener espacios con calidad, ¿sí? Se le exige muchísimo a los gobiernos en términos de reducción de pobreza, reducción de esto, mejora de lo, pero eso cuesta y la gente no está consciente. En México somos de los países que menos contribuyen con impuestos, el 17%, 18% del Producto Interno Bruto, cuando en países de América Latina pueden llegar a 30%. Países europeos tienen a veces hasta 60%, ¿no? Por ciento de tasas impositivas. Somos muy bajos. Y, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de seguridad social, ¿no? Que pues también tenemos muchos problemas, que tendría que ser parte del sistema de cuidados, porque a final de cuentas, pues el cuidado tiene que ver con la salud, con que tengas una serie de condiciones, etcétera, pues también tenemos una contribución muy baja comparativamente. Entonces, es muy importante que lo solucionemos, porque además algo que la gente que cuestiona el dar impuestos no se pregunta, por ejemplo, si damos una buena educación o un buen cuidado desde la primera infancia, vamos a tener mejores trabajadores, vamos a tener mejor salud, vamos a tener mejores condiciones de productividad. Y si eso no se hace y se deja que cada quien lo resuelva como pueda, sin que haya los recursos que puede proporcionar el Estado, pues entonces estás perdiendo ingreso futuro. Estás perdiendo porque vas a tener que gastar más en salud, vas a tener que tener menos productividad, en fin, o sea, tienes una serie de consecuencias a futuro que ahorita, por ejemplo, el problema de obesidad y sobrepeso en las infancias es un problema gigantesco que lo tenemos que resolver con un buen sistema de cuidados, en términos de que también contribuye el Estado a otorgar alimentos balanceados, que las mujeres no tengan que, además de ir a trabajar, preparar los alimentos, y que a final de cuentas terminan preparando, y no porque no quieran hacerlo, es que a veces no tienen tiempo de preparar algo que sea fácil de cocinar y que finalmente tiene un montón de calorías y cuestiones que hacen daño para los menores, ¿no? Entonces, los impuestos hay que verlos de otra manera. Es como cómo garantizamos servicios de calidad, o cómo queremos ser un país de primer mundo, ¿no? O que aspira a ser de primer mundo, cuando no estamos dispuestos
solucionar las cosas colectivamente. Los países que mejores sistemas de cuidados tienen son los países que más pagan impuestos. Ay, esas cosas siempre dan mucho miedo a las personas, hablar de los impuestos. Pero antes de volver a la mesa y seguir platicando, vamos a ver este sondeo porque salieron nuestros compañeros de producción a preguntarle a la gente si en su casa o si ellos mismos pues cuidan a alguien, ¿no? Vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Tú tienes familia que se dedique a cuidar al abuelito, a la bendición, al primo o al niño chiquito? ¿Crees que deberían recibir un pago? Salimos a preguntarle a la gente qué opina. Porque le está dedicando el mayor tiempo a la persona mayor, ya sea su padre o alguna otra persona. O sea, para mantenerse él y para mantener a lo que está ayudando. Pienso que sí estaría bien que todos tuviéramos un derecho a una seguridad social porque, pues la verdad, hay mucha gente que desgraciadamente lo necesita. Porque es un empleo como cualquier otro, es un empleo que requiere de tu tiempo, que en el momento que tú le dedicas tiempo a ese empleo, le debes de dar la importancia laboral que se requiere. Obviamente la seguridad social y en lo económico y en la salud tanto de la persona que cuida como ellos mismos. Pues, o sea, sí considero que tendrán que tener ayuda, ya que pues, o sea, realmente no sabemos qué situación estén viviendo los que cuidan a los adultos mayores. Y aparte, o sea, si son familiares directos, pues siento que inclusive se les complica más. Pero es trabajo y debería de... O sea, si se dedica exclusivamente a eso, pues sí necesita ser pagado. Pero si es, por ejemplo, un familiar que trabaja y en la tarde él llega a cuidarlo o se turna con otros parientes, pues ahí ya tienen un ingreso, ya no se dedican al 100. Ya que si no tienen algún otro sustento para mantener sus gastos, y eso es un trabajo al fin de cuentas, ya que están haciendo un esfuerzo y dedicando pues tiempo de su vida. Pues hay opiniones de todos sobre este tema de los cuidados, pero mejor hay que regresar al foro para ver qué nos dicen nuestras expertas. Muchísimas gracias, Vale, y a todas y todos ustedes que nos contestaron y que yo creo que coinciden mucho y porque pues al final de cuentas todos lo hemos vivido de una forma u otra, ¿no? En nuestro país eso es muy común, pero yo recuerdo que había ahí unos comentarios en la administración pasada que decía, bueno, pero a los niños que los cuiden los abuelitos. La pregunta sería quién cuidaba a los abuelitos, ¿no? También. Y eso me parece muy interesante porque creo que, sobre todo cuando se habla de las pensiones y el futuro, es que se habla de los viejitos. Pero rara vez los consideramos, más allá de las pensiones, ¿no? De las pensiones que se están dando ahorita del bienestar, pero también de la carga que tendrá esa pensión. ¿Cómo se incrustan las personas de la tercera edad en este procedimiento de los cuidados, ¿no? Porque supongo que también es muy difícil aceptar tu vulnerabilidad, pues, aceptar que necesitas, que te cuiden. Bueno, además están, como tú bien dices, están los abuelitos y las abuelitas son un elemento importantísimo de los cuidados. A mí me cuidó mi abuela toda la vida. Claro, y están llevando y trayendo de las escuelas, dando meriendas, comen. Son las que solucionan el estrés de las mamás en general. No digo papás porque en un 80% son las mamás las que andan detrás de los niños, trayendo y rellevando, y son las mamás de las mamás o los suegros quienes van y corren detrás. Y muchas veces esas personas adultas mayores necesitan cuidados a su vez. Entonces, y están dejando su cuidado, su autocuidado, porque están cumpliendo una función. Entonces, aquí, por eso el sistema de cuidados, como explicaba Araceli, es complejo. O sea, es una articulación, es como esas
a esos juegos, ¿cómo se llaman? Benja, o que son como tablitas que se meten. O sea, mueves uno y caen, ¿no? Es decir, esa es muy compleja la estructura de los cuidados porque hay muchas interacciones. Entonces, los adultos mayores en ese momento, pues o sea, sí están en el centro de la política pública, tienen un recurso bimestral que se les está dando y eso ha mejorado su calidad de vida sin lugar a dudas y seguramente de una manera subjetiva les ha dado un lugar también en sus familias, ¿no? Porque tienen un recurso, ¿no? Son importantes también. Pero yo creo que el sistema de cuidados sí tiene que pensar en eso que decía Araceli, en esos espacios de cuidado diurno, en donde las personas adultas mayores pueden estar con otras personas haciendo trabajos, ¿no? Desarrollando acciones, cosas cognitivas, desarrollando la memoria, haciendo ejercicio con personas especializadas. No todas las personas adultas mayores. Yo justo acabo de cumplir 65 años, por ahora no necesito esos cuidados, ¿no? Pero todas tarde o temprano necesitarán más o menos cuidados, ¿no? Y yo creo que es muy importante que la sociedad integre. Y esto yo por eso pienso también que es muy importante. Ahora cuando tú hablabas del tema de los impuestos, no voy a volver sobre eso, pero quiero decir, es importante entender que el sistema de cuidados lo que permite es la reintegración social. Venimos de una época de 40 años de muchísima desintegración. El neoliberalismo desintegra lo social. Cada uno busca su manera de sobrevivir y ver cómo puede, ¿no? Como se dice vulgarmente, rascarse con sus propias uñas. O sea, y esa fue una cultura de 40 años. Y estamos yendo a una cultura de lo comunitario, de lo colectivo. Y por eso es importante entender cómo funcionan los impuestos, cómo eso va produciendo lo común y cómo es muy importante, yo creo, entender que el sistema de cuidados es un motor de cohesión social, porque entonces vamos a ver cómo los abuelos interactúan también con los niños, con las niñas de las comunidades, cómo en las familias todo empieza a funcionar de una manera más armónica, ¿no? Porque las mujeres necesitan tener tiempo, las mujeres son pobres de tiempo. O sea, la pobreza de tiempo es un concepto complejo de la economía, pero sin embargo, todas las mujeres del mundo lo entienden a la primera. Cuando tú dices las mujeres son pobres del tiempo, todas dicen sí, porque hay miseria de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí efectivamente incorporar a los adultos mayores como personas activas, como personas que pueden cuidar, que pueden tener una vida también de diversión, de entretenimiento, de viajes, de descanso también, ¿no? Estamos muy, muy acostumbrados a ser seres todo el tiempo útiles, ¿no? Trabajando, respondiendo a las necesidades del mercado, pero ¿qué pasa con ese tiempo de ocio y qué pasa con ese merecido descanso también de las personas adultas mayores, ¿no? Dos cosas que se me ocurren ahorita mientras estaba escuchando a Marta. ¿Dónde quedan los hombres? ¿Qué puede hacer el Estado para hablarles también a ellos, ¿no? Porque puedes hacer y ayudar a las compañeras que tienen esta carga importante de los cuidados, pero ¿cómo interpelar a los hombres? Bueno, nosotros, por ejemplo, desde el gobierno de la Ciudad de México, vamos a tener toda una estrategia que inició precisamente en las utopías, que se llama El Reto es Cuidar, ¿no? Entonces, el Reto es Cuidar son espacios, por ejemplo, que están junto a las lavanderías y se trata de promover que los hombres participen en llevar, por ejemplo, a lavar la ropa, que es algo pues muy sencillo, que nada más tienen que echar, ¿no? A la lavadora el detergente y ya se esperan. Y tenemos espacios a un lado para, digamos, tener pláticas con ellos, hablar sobre este tema de la relevancia de que participen y todo eso, ¿no? Estamos diseñando precisamente diversos talleres con esta idea de generar estas nuevas masculinidades en donde no solamente es importante que nos ayuden a cuidar, ¿no? Que se incorporen, ¿no? Porque finalmente es un problema de todos, ¿no? Es algo que tenemos que solucionar entre todos, pero también en términos de la relevancia de que ellos se cuiden, ¿no? Físicamente, en términos de sus malestares de salud, de los riesgos que corren en términos de, por ejemplo, si tienen demasiado estrés, los problemas que eso acompaña, y cómo
ayudando también al cuidado y haciéndolo más equilibrado, pues hay también unas interacciones muy distintas al interior de los hogares, porque a final de cuentas lo que hay es una tensión entre a ti te toca esto y a mí me toca esto, cuando tendríamos que entrar a un sistema de cooperación. Es muy importante tener buenos sistemas de transporte, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, los hombres, ¿qué ocurre con los hombres y cuál es normalmente el argumento, ¿no? Es que ellos tienen pues empleos en donde tardan precisamente en este tema de pobreza de tiempo, ¿no? Que está también, es un tema que me gusta mucho, que he estudiado por varios años también. Está en esta cuestión de los largos trayectos de trabajo, horas extensas, 8, a veces hasta 10 horas laborales y otra vez 2 horas de transporte, y eso genera pues mucho estrés y muchas condiciones que también a veces chocan, ¿no? con estas tareas. Pero estamos pensando, por ejemplo, en proporcionar espacios de cuidados que estén cercanos a los lugares de trabajo, que también los hombres puedan, por ejemplo, llevar a los menores con ellos, o en puntos estratégicos articulados al sistema de transporte, mejorando los sistemas de transporte, la movilidad y una serie de cuestiones. Eso es por un lado. Además de empezar a hablar de lo que es el cuidado con los hombres, pero no solamente en estos talleres que hacemos, sino lo hemos pensado también, por ejemplo, con, digamos, ciertos sectores muy particulares, como por ejemplo en la industria de la construcción hay muchos hombres, entonces con los empresarios hacer como alianzas para empezar a hablar de estos temas en espacios que ellos puedan habilitar, inclusive el tema de ponerles a ellos espacios para comer dignamente, o sea, promover que también a sus trabajadores los cuiden. Entonces, es como toda una idea de revolucionemos la idea del cuidado. O sea, el cuidado es mucho más allá y no se restringe nada más al hogar, se restringe a la convivencia que todos tenemos. Si nosotros vemos un niño en la calle, pues todos somos responsables de ese niño como adultos, ¿no? Entonces todos somos responsables de que hay que hacer el cuidado. Lo mismo, digamos, los espacios de trabajo. Y yo creo que el problema de la pobreza de tiempo es muchísimo más aguda en las mujeres que trabajan. Ahí es donde tenemos los problemas y que esto tiene serias consecuencias para la salud, ¿no? Porque a final de cuentas muchas veces las mujeres hacen esos mismos trayectos que los hombres, súper largos, pero además sus fines de semana lo que es limpiar, cocinar para la semana, entonces no tienen espacios de descanso, no tienen espacios, y eso merma la convivencia familiar. O sea, eso hay que entenderlo. O sea, el estrés que te genera tener toda esa responsabilidad sin espacios de relajación, de tiempo libre, como dice Marta, ¿no? De ocio, pues entonces se complica si no lo tienes. Aquí el tiempo vuela, nos queda muy poquito tiempo, me acaban de decir, entonces les pido a las dos, porque es muy interesante. Primero, ¿qué son los cuidados? Después, que los cuidados no los dan solamente las mujeres, sino que también puede participar el hombre y que también puede participar el Estado, pero también puede participar tu empleador, lo cual es fundamental que se entienda. Entonces, si me regalan un minutito cada una de conclusión, sería genial. Empezamos por Marta. Mira, yo creo que es importante que veamos los cuidados como un derecho, efectivamente, o sea, como con la posibilidad de exigir ese cumplimiento del derecho por parte de la ciudadanía, como un derecho que tiene 3 dimensiones, que es, el primero es poder cuidar, el derecho a cuidar, es decir, poder hacer todo esto que hemos estado hablando como un derecho, el derecho a ser cuidado cuando lo necesitas y el derecho al autocuidado, es decir, cómo esa pobreza del tiempo merma la calidad de vida y la calidad de cuidados de las personas. No vamos al médico, no nos hacemos los check-up que hay que hacer, las mujeres no van a ver cómo está su situación, ¿no? La salud sexual y reproductiva, los hombres tampoco. Entonces yo creo que eso de entender los cuidados en esas 3 dimensiones es muy importante para esta revolución de los cuidados de la que habla Araceli, de esta idea de una sociedad de cuidados hacia la que nos encaminamos a través de lo que queramos, o sea, sistema, política de cuidados, articulación, como le queramos llamar, pero tenemos que organizar esta carga de cuidados para poder pues desarrollarnos de manera mejor como país y como sociedad. Perfecto.
Araceli. Pues mira, yo te quisiera contar un poquito de lo que estamos haciendo en el gobierno de la Un ciudad. minutito, veloz. Rápidamente. Acabamos de arrancar un programa que se llama Desde la Cuna, que es una transferencia para población de 0 a 3 años, que no nada más es un apoyo económico, sino que también va a ir acompañado de una serie de intervenciones, por ejemplo, precisamente para verificar vacunación, talla, tamizaje para su desarrollo cognitivo y motriz, identificar discapacidades en edades tempranas. Tenemos esta idea de ir recorriendo el ciclo de vida, ¿no? Empezar desde la cuna hasta el último suspiro, ¿no? Entonces tenemos una serie de intervenciones, con las utopías vamos a trabajar, vamos a tener espacios para personas con discapacidad también, terapias, vamos a tener las casas de día, como ya lo habíamos dicho, pero también la parte del cuidado de los hombres y las mujeres, como este gran ciclo de vida es muy importante. Y la otra cuestión es que precisamente el tema de discapacidad, además de envejecimiento, va a ser uno de los grandes temas, porque el proceso de envejecimiento está provocando que alrededor del 40% de los hogares en la Ciudad de México, por ejemplo, ya tengan al menos una persona con algún grado de discapacidad. Y eso es todo un tema que vamos a tener que seguir reforzando. Uf. Ay, pues Araceli, Marta, muchísimas gracias por venir. Sin duda alguna, que el acto de cuidar sea un acto de amor y no pues no sé, de lo que te tocó, ¿no? Y de una carga extra para todos. Muchísimas gracias por estar acá y muchísimas gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado. Esto fue El Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.